aprovechar para darle las gracias a Arcadio en particular también por el apoyo que ha brindado al Departamento de Radioterapia del CEAO con algunos cursos y con esta retroalimentación constante que a la que siempre está dispuesto y abierto. Bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar. El tema es protonterapia. Aquí está la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Es extensa. Vamos a iniciar con algunos antecedentes. Hablaremos sobre el tipo de partículas empleadas en radioterapia externa. Vamos a comentar qué es la protonterapia, cómo se generan los protones. Les hablaré sobre las instalaciones de protonterapia, sus indicaciones terapéuticas, casos clínicos y también revisaremos cómo se realiza un tratamiento de protonterapia y también comentaremos sobre los centros de protonterapia que hay en el mundo. El objetivo de la charla es que puedan irse con un panorama muy general y amplio sobre el tema para que puedan ver de qué es lo que se trata la protonterapia. Bien, comenzamos, bueno, recordando que el tratamiento de cáncer se basa en tres pilares fundamentales, que son la cirugía, la quimioterapia, en donde incluimos las nuevas terapias blanco y la radioterapia. Sabemos que en función de la patología que se presente, el tratamiento será alguno de estos tratamientos o una combinación de ambas modalidades de tratamiento oncológico. Después de la cirugía, la radioterapia es el tratamiento para cáncer más efectivo. Puede emplearse como terapia curativa o para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente, es decir, como terapia paliativa. Según las estadísticas de Globocan del 2018, se estima que la incidencia mundial de cáncer aumentó a 18.1 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes en el año 2018. En la gráfica que tenemos a su mano derecha, podemos observar que las patologías con mayor índice de ocurrencia pues son pulmón, mama, lesión colorectal, próstata y cáncer de estómago y de hígado. Bien, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 hombres y 1 de cada 6 mujeres en todo el mundo desarrollarán cáncer durante su vida. Y actualmente, alrededor del 80% de los pacientes con cáncer son sometidos a radioterapia por sí sola o en combinación con otros tratamientos oncológicos. Lo que observamos es que pues, la incidencia va a la alta y que el uso de la radioterapia es cada vez más alto, ¿no? Para poder tratar a los pacientes oncológicos. La radioterapia entonces ha avanzado mucho en los últimos años, ganando tanto en eficiencia como en precisión, logrando en determinados tumores resultados equivalentes a los de la cirugía. Aquí quise ponerles y compartirles una imagen del primer acelerador, bueno, el primer paciente tratado en un acelerador lineal con un retinoblastoma en ojo derecho en el año de 1957. Y desde entonces hasta la actualidad, este año 2020, ha habido un inmenso avance tecnológico. Tenemos aceleradores lineales de última generación, equipos dedicados de radiocirugía, equipos de tomoterapia capaces de hacer también tratamientos de radiocirugía, en fin, ha habido una evolución muy importante en todo el desarrollo tecnológico. Este desarrollo y avance tecnológico de los sistemas de navegación corporal han permitido que exista una nueva generación de equipos más sofisticados cada vez que van a permitir que el haz de radiación se adapte a la forma del tumor, se sincronice con los movimientos de los órganos y logre reducir los márgenes de seguridad hasta hacerlos mínimos, y con ello se logran reducir los efectos secundarios sobre los tejidos sanos hasta hacerlos desaparecer prácticamente o en algunos casos hacerlos imperceptibles. Entonces, aquí quise mostrarles un recordatorio del avance que ha habido respecto a las técnicas en radioterapia, comenzando con la radioterapia 3D conformacional, avanzando hacia la radioterapia guiada por imagen o IGRT, hacia la radioterapia por intensidad modulada
o a la BIMAT, la arcoterapia también, o a los tratamientos de radiocirugía. Respecto a los tipos de partículas empleadas en la radioterapia externa, pues tenemos a los rayos X o fotones de baja y alta energía. La radiación que se producen en los aceleradores lineales, al igual que los electrones de baja y alta energía. También tenemos la radiación gamma, que vendría de las fuentes de cobalto 60, por ejemplo. Ya quedan cada vez más pocas en nuestro país. En nuestro centro, en el CEAO en Morelia, todavía tenemos una unidad de cobalto que va a concluir su vida útil este año, a fines de este año. El otro tipo de partículas son los llamados hadrones. Estos hadrones incluyen protones, iones carbono, neutrones, átomos de helio y otros tipos de iones. Estos son los más empleados para terapia. A los tratamientos que se dan con partículas con hadrones se le conoce como hadronterapia y específicamente a los tratamientos con protones se le llama protonterapia. Los hadrones no son partículas elementales. Bien, aquí quiero mostrarles estas gráficas para que podamos entender cómo se comportan los haces de radiación de manera muy general. Estoy presentando la distribución de la dosis absorbida en agua para diferentes tipos de radiación. La radiación que nosotros empleamos en nuestros equipos de radioterapia convencional con fotones, son fotones y electrones. Primero vamos a comentar el caso de los fotones, que sería esta curva de aquí. Vemos que, bueno, que se va a recibir una dosis a la entrada del haz de fotones, va a transcurrir, van a recorrer una cierta distancia hasta alcanzar un máximo en donde van a depositar, un máximo de profundidad, donde van a depositar su energía máxima y después va a haber una cola y eso es lo que produce que haya una energía a la salida del paciente, aunado a las interacciones que sufre la radiación con la materia. En el caso de los electrones, vemos que la dosis de entrada es muy cercana a la dosis máxima. Aquí podemos ver claramente que, bueno, que los electrones en este caso son de alta energía de 21 MeV, pues van a depositar su energía máxima a una profundidad relativamente corta comparada con la de los fotones. Por eso empleamos los electrones para tratar lesiones más superficiales y los fotones los empleamos para tratar lesiones más profundas. En el caso de los electrones también hay una dosis de salida. Ahora quiero que observen el comportamiento del haz de protones, que es el que está en azul, y del haz de los iones carbono, que son los hadrones. Ajá. Entonces vemos cómo tienen una dosis de entrada más baja comparada con la de los fotones y la de los electrones. Vemos que se mantiene estable hasta alcanzar una profundidad mucho más grande que la de los fotones, donde van a presentar un pico. En ese pico van a depositar el máximo de su energía y después hay una caída muy dramática de la dosis y vemos que esta caída es tan rápida que no hay prácticamente una dosis de salida. A este pico se le conoce como el pico de Bragg y es lo que hace particular a los protones. En la gráfica del lado derecho observamos lo mismo que ya les comenté en el otro, en la gráfica del lado izquierdo, pero aquí vemos ya esquemáticamente como si tuviéramos un tumor a una profundidad pues más grande que en la que tendríamos, por ejemplo, aquí tratando con fotones de alta energía. Vemos la comparación de las curvas de fotones versus la de protones y vemos que aquí hay un efecto de ensanchar el pico. Este efecto se va a lograr modulando el haz de radiación, lo que va a permitir que podamos cubrir todo el tamaño del tumor con el haz de protones de manera homogénea. Eso se hace modulando la energía del haz. Entonces, ¿qué es la protonterapia? La protonterapia es un tipo de radioterapia externa avanzada, la más precisa,
que utiliza un haz de protones para aplicar radiación directamente al tumor, destruyendo las células tumorales sin afectar al tejido sano circundante, otras áreas críticas y órganos vitales. La protonterapia presenta una distribución de dosis, una distribución más eficaz de la energía que la radioterapia con fotones, de manera que posibilita dirigir dosis más elevadas a la zona del tumor sin incrementar las dosis en otras zonas, minimizando el daño en tejidos sanos o muy sensibles, o en tejidos en crecimiento, como en el caso de los niños. Del lado derecho vemos una simulación y una comparación de planes de protones versus fotones, empleando una técnica de IMRT para un tumor cerebral. Y vemos que, bueno, a pesar de que la IMRT es una técnica donde ya vamos a tener una conformación más precisa de la dosis, la distribución de dosis obtenida con los fotones es más confinada al tumor, dejando libre de radiación a los tejidos sanos que se encuentran alrededor, a los órganos de riesgo. Aquí les muestro más distribuciones de dosis en protonterapia. Del lado izquierdo pueden observar la comparación del porcentaje de dosis de radiación que va a recibir una persona en una irradiación craneoespinal, en una terapia convencional con fotones, que sería esta de aquí, la imagen superior, versus la irradiación con protones, que sería la imagen inferior izquierda. Vemos cómo prácticamente es posible conformar la dosis en el caso de los protones sin que los órganos de riesgo reciban dosis, y en el caso de los fotones sí alcanzan a recibir altas dosis el corazón, el hígado, el intestino. En el lado derecho hay otro ejemplo de distribuciones de dosis. Igual, esto es para intensidad modulada con fotones del lado izquierdo e intensidad modulada con protones. Y nuevamente vemos cómo el haz de radiación queda muchísimo más, la dosis queda mucho más confinada a la lesión tumoral, salvaguardando los órganos de riesgo. Raymond Mirabel es uno de los pioneros en el tema del uso de protones y quien ha publicado muchísimos artículos al respecto, sobre todo de casos clínicos. Bien, entonces los aceleradores empleados en radioterapia externa serían básicamente de dos tipos. Los que tenemos, los que se emplean con haces de fotones y electrones, que son los que nosotros conocemos, aceleradores lineales, y los aceleradores de protones, que son muchísimo más grandes. Estos aceleradores, simplemente la parte donde vamos a generar el haz de radiación, requieren una sala en específico para colocarse por su tamaño. Y aquí vemos una imagen del acelerador y vemos una imagen de la sala de tratamiento. ¿Cómo se generan entonces los protones? Pues se generan en un acelerador de partículas llamado ciclotrón. También se pueden generar en sincrotrones. El ciclotrón se diferencia de otros aceleradores en que las partículas se mantienen en una órbita cerrada empleando campos magnéticos. Lo que hace es que se inyecta hidrógeno, se separan los electrones y se van a acelerar en el ciclotrón. Este es el ciclotrón. Hasta alcanzar la energía suficiente para poder generar el haz terapéutico. Bueno, este es un ciclotrón de IVA, que es una de las casas comerciales más grandes del mercado. Y este ciclotrón, por ejemplo, está instalado en este centro de protones de Praga. El primer ciclotrón fue desarrollado y patentado por Ernest Lawrence en la Universidad de California en Berkeley en 1932. Y el primer paciente tratado con protones se dio en Harvard, en el ciclotrón de Harvard, a finales de los años 40. Bien, las energías de los protones con fines terapéuticos van a oscilar entre 70 y 250 megaelectronvolts. Estas son energías muy altas.
Piensen que las energías que nosotros usamos en nuestros aceleradores lineales, estamos hablando de energías de electrones de máximo 20 MeV y de energías de fotones igual máximo de 18, 20 MeV. El haz de protones es modulado para hacer una elección de la energía que se va a emplear en función de la profundidad a la que se encuentre la lesión. Y va a ser conectado conectado al ciclotrón. Existe un sistema de transporte del haz mediante el cual se concentra, modula y dirige el haz a la sala de tratamiento para generar el tamaño más pequeño necesario para poder realizar la protonterapia de intensidad modulada y permitir a los médicos dirigirse a puntos muy pequeños en todo el intervalo de energía. Del lado derecho les estoy mostrando un sincrotrón, que es otro acelerador donde también podemos generar protones y tiene pues características similares a las del ciclotrón, pero es un acelerador pues más avanzado y con más opciones. Este sincrotrón está instalado en la unidad de protonterapia de la Universidad de Navarra en Madrid, que fue inaugurado este año. ¿Cómo se transporta el haz de protones? Entonces, una vez generado en el haz de protones en el ciclotrón, va a ser dirigido hacia la sala de tratamiento y va a salir a través de un gantry. Aquí pueden observar que el gantry es muy grande, incluso más grande que el tamaño del ciclotrón. Aquí va a haber unos procesos de modulación, de colimación del haz para poder obtener a la salida el haz perfectamente colimado. Existen dos mecanismos de generación del haz de protones, la dispersión pasiva y la dispersión activa. La dispersión pasiva pues es la que se ha empleado en los equipos con mayores años, más antiguos, y la dispersión activa es la que se emplea en los nuevos equipos de protonterapia. La dispersión pasiva consiste en tener diferentes filtros y moduladores del haz de radiación, y aquí se emplean compensadores y colimadores. Los colimadores son hechos de latón, el compensador de PMMA en general, y estos colimadores van a ser como la función parecida al MLC, van a conformar a la forma del tumor. Son hechos a mano, bueno, con maquinaria, pero son moldes personalizados. Y aquí vemos básicamente cómo es la función. Aquí vemos el sistema que va a pasar por el sistema de colimación y de compensación, y vemos que pues son específicos para cada paciente. Respecto a la dispersión activa del haz de protones, que es la nueva modalidad en los haces de protonterapia, el haz de radiación, una vez que sale del ciclotrón y que llega al gantry, va a ser modulado por campos magnéticos. Y lo que va a hacer es que este haz va a poder ser depositado píxel a píxel en la lesión tumoral. De este lado derecho vemos un ejemplo de cómo funciona el haz. En las capas más profundas va a empezar a hacer un barrido de cada capa del tumor y va a ir depositando la energía hasta cubrir la totalidad de la lesión, como vemos en esta parte del lado derecho inferior. Aquí esta imagen está obtenida del MD Anderson, que es un centro de protonterapia de referencia en el mundo. Respecto a las instalaciones de protonterapia, aquí les muestro dos esquemas. El primero, pues, es una instalación de protonterapia con una sala de tratamiento. Esta es una propuesta por IVA. Hay varias casas comerciales que tienen sus propuestas para las instalaciones de protones. En este caso, seleccioné IVA por ser simplemente la que tiene más tiempo en el mercado. Aquí vemos la instalación es bastante grande. Lo que les comentaba, bueno, el ciclotrón ocupa en sí una sala completa. Enseguida está otra sala donde va a estar todo lo que es el gantry y después la sala de tratamiento. Tiene pues espesores muy amplios, por el blindaje debe de ser muy alto debido a la energía que tienen los protones.
Del lado derecho observamos una instalación de protonterapia, un diseño de la instalación con 3 salas de tratamiento. Aquí habría 2 gantries y una salida de haz para tratamientos oculares. Los tratamientos oculares se llevan a cabo con una salida de haz más colimada, más fina. En el caso de los tratamientos oculares se emplean energías de protones de 70 MeV y el paciente es colocado en una silla especial donde es fijado mediante una máscara termoplástica. Aquí en chiquito ven más o menos un diagrama de cómo sería el arreglo para un tratamiento de protonterapia ocular. Viendo ya las instalaciones en vivo, del lado izquierdo les estoy mostrando la instalación de protonterapia de la Universidad de Navarra en Madrid, la que les comento que acaba de ser inaugurada. Ellos tienen un equipo Hitachi de última generación, en vez de un ciclotrón tienen un sincrotrón, y en su instalación existen 2 gantries. Vemos que pues aquí ya se ve la sala de tratamiento, muy moderna, con una mesa robótica y pues bueno, ya puesta en marcha lo que es esta modalidad de tratamiento de protonterapia. Del lado derecho observan una imagen de la instalación de protonterapia de St. Jude Children's Research Hospital, el cual tiene 3 salas de tratamiento. Este es el primer centro de tratamiento con protones en el mundo que es exclusivo para niños y se encuentra en Memphis, Tennessee, en Estados Unidos. ¿Cuáles son las ventajas de la protonterapia? Bueno, no hay radiación más allá del tumor, con lo que va a haber preservación del tejido sano circundante y menor toxicidad. Existe una capacidad de modular y de homogeneizar la dosis. Existe una máxima conformidad con la forma del tumor. Ya vimos la tecnología del Pencil Beam con la dispersión activa. Va a haber un mayor efecto radiobiológico y con ello una mayor capacidad de destrucción tumoral y esto pues tiene que ver directamente con la transferencia lineal de energía que tienen estas partículas. Las indicaciones terapéuticas de la protonterapia, pues las recomendaciones de la Sociedad América de Oncología Radioterápica, la ASTRO, para el uso de la protonterapia se basan en 4 principios: que los tumores estén cerca de estructuras críticas, que deban irradiarse en forma homogénea, con el objetivo de reducir la dosis integral o en casos de reirradiaciones. Se justifica el uso de los protones en las siguientes situaciones clínicas: en tumores oculares, incluyendo melanomas oculares, tumores próximos o en la base de cráneo, incluyendo cordomas y condrosarcomas, tumores primarios o metastásicos en la médula espinal o columna vertebral, en tumores en población pediátrica, fundamentalmente los localizados en sistema nervioso central y los próximos a órganos de riesgo, como la médula, el corazón, los pulmones, en pacientes con síndromes genéticos con riesgo elevado de toxicidad, en reirradiación en casos seleccionados, y para otras localizaciones clínicas se sugiere que se genere evidencia sobre su beneficio real, que se realicen ensayos clínicos e investigación, como en el caso de cáncer de pulmón, cáncer de mama, tumores de hígado, tumores ginecológicos, próstata y vejiga. Existen centros donde ya tratan algunas de estas patologías. Por ejemplo, en el MD Anderson se han tratado cáncer de próstata, de mama, de hígado, en varios centros en Estados Unidos y en Europa, y todos estos están sometidos a ensayos clínicos y protocolos de investigación. Aquí quiero mostrarles algunos ejemplos de casos clínicos. Este es un resultado de un estudio prospectivo de la Organización Mundial de la Salud para gliomas de bajo grado. Se realizó con pacientes con diagnóstico de glioma de grado 2. Se seleccionaron 20 pacientes para el estudio con una edad promedio de 37.5 años. Se dio un tratamiento de 54 grays radiobiológicamente equivalente en 30 fracciones con protonterapia, la cual fue bien tolerada. Se hizo un seguimiento a los pacientes de 5.1 años y se observó que la supervivencia a 3 años es superior al 85%.
En todos los pacientes se mantuvo una función intelectual normal durante todo el seguimiento y no se deterioró la función cognitiva, y 6 de los 20 pacientes presentaron disfunción endocrina. Aquí vemos del lado derecho la planeación para el glioma con protones en la parte superior, y volvemos a ver las distribuciones de dosis confinadas a la región tumoral y con fotones en la parte inferior, donde vemos que aunque sea una dosis de baja energía, alcanzamos a irradiar tejido sano alrededor, en el caso de los haces de fotones. Otro ejemplo es esta distribución de dosis, es una irradiación craneoespinal donde se estudia la toxicidad. Del lado izquierdo, aquí en la imagen A, el primer corte sagital es la distribución de dosis con protones. El segundo es con fotones, donde vemos que pues en el abdomen alcanza a recibir dosis. En el corte axial, pues vemos en la parte superior el caso del lado izquierdo, perdón, el caso de los protones, y del lado derecho el caso de los fotones. Respecto a la toxicidad, la comparación con los haces de protones y fotones, vemos que para la pérdida de peso, la náusea, la esofagitis, la anemia, la incidencia es mucho menor en el caso de los protones comparada con el caso de los fotones. La esofagitis en concreto se reduce al 5% comparada con el 57% de incidencia en los haces de fotones, y esto pues se debe a la dosis que están recibiendo aquí por el haz de radiación con fotones. Entonces hay una reducción de la toxicidad. También hay una reducción de toxicidad en tumores pediátricos. Aquí hay otro ejemplo de distribuciones de dosis para otra irradiación craneoespinal en paciente pediátrico. La vista sagital, comenzamos con la distribución de dosis de protones. Aquí tenemos una distribución de dosis con fotones de intensidad modulada, y vemos también los cortes sagitales. Aquí lo interesante de este artículo es que nos muestra también el histograma dosis-volumen, donde podemos ver las dosis que reciben los órganos de riesgo, y vemos con línea sólida los haces de protones. Aquí vemos que son muy bajas comparadas con las líneas punteadas de los haces de fotones. Y aquí vemos pues esta reducción de las dosis a órganos de riesgo ya en la práctica clínica. ¿Cómo se realiza un tratamiento con protonterapia? Bueno, el primer paso pues es la prescripción del tratamiento con protones por el radiooncólogo. Debe cumplir con los criterios de selectividad de pacientes establecidos en las guías ASTRO. El radiooncólogo puede solicitar estudios de resonancia magnética nuclear y PET adicionales, y también puede estar indicada la colocación de marcadores fiduciales. En la parte de la simulación del paciente se va a realizar una simulación por tomografía computada. Va a haber casos en los que se va a requerir la técnica de respiratory gating, y aquí entraría pues la 4D CT. Deben existir necesariamente los accesorios de fijación en función de la región a tratar. Es decir, debe de haber soportes de cabeza y cuello, máscaras termoplásticas para cabeza y cuello, colchones de fijación, cinturones de compresión abdominal, diversos cojines o soportes para la fijación. Aquí quiero hacer énfasis en la importancia que tiene la colocación del paciente en este tipo de tratamientos. Se deben de reducir al máximo los errores de posicionamiento del paciente, es decir, los errores sistemáticos y aleatorios. Y aquí quise compartirles esta lámina de una presentación que hubo sobre la precisión que debe tener la colocación del paciente en la protonterapia. Dice algo muy importante: la incertidumbre del posicionamiento del blanco es más importante que la incertidumbre de la dosimetría. Es decir, la dosis diaria, el error que puede tener por posicionamiento de error puede llegar hasta el 20%,
comparada con los errores debido al cálculo de dosis, que puede estar entre el 5 y el 10%. Por lo tanto, la colocación y fijación del paciente es crítica para este tipo de tratamientos y aquí el técnico en radioterapia tiene un rol fundamental. Recuerden que estamos hablando de energías muy altas y de márgenes muy estrechos para la dosis, ¿no? Hay muchos artículos, aquí les comparto algún otro sobre las consideraciones de la inmovilización de pacientes en la protonterapia. Entonces, este es un tema crítico muy importante y en el cual los técnicos deben recibir un entrenamiento muy específico para poder hacer la colocación de pacientes. Respecto a la planeación de tratamientos en protonterapia, pues el grupo de física y dosimetristas deben de conocer la interacción de los protones con la materia, deben conocer los diferentes procesos de entrega de se deben de apegar a los protocolos de planeación acorde a las guías internacionales, donde se incluyen la selección de energía, modelos de cálculo de dosis, conformación de haces de radiación, incertidumbres, bolus específicos. Tiene que haber un conocimiento de los algoritmos de optimización, es decir, Pencil Beam o los algoritmos empleados en la intensidad modulada con protones y también en la simulación Monte Carlo. También es muy importante tomar en cuenta la velocidad de procesamiento con GPU que debe de tener los sistemas. Debe de haber una delimitación adecuada del ITB y una reducción de las incertidumbres debido al movimiento de los órganos de riesgo. Aquí pues ya entra incluso el machine learning, ¿no? Esto ya es pues más avanzado para poder reducir los errores y automatizar los procesos. Los tratamientos con protones también deben de tener un control de calidad pues muy importante. Se deben de hacer controles con Fantoma previos a la impartición del tratamiento con Fantoma y cámaras. Y también se debe de hacer pues los controles de calidad al haz de radiación y al equipo. Aquí vemos uno de los reportes ya publicados sobre el control de calidad de las máquinas de protonterapia. También se debe de realizar un control de calidad al tema de los colimadores y compensadores que son personalizados. Aquí les muestro una imagen de cómo se ven. Y pues bueno, esto es todo un tema de una charla para hablar sobre las necesidades de la parte de física ya en la parte del control de calidad de los equipos de protonterapia. Respecto a los pacientes tratados con protones en el mundo, según los datos del Particle Therapy Cooperative Group, pues miren, se han tratado 190,036 pacientes con protones hasta el año 2018. Esta es la última estadística. Aquí vemos los protones en el gráfico en la línea azul. Vemos cómo a través de los años tienen registro de 2007. Esta gráfica en concreto está hecha para 2007. ¿Cómo va a la alza el tratamiento con protones? Hasta ahorita pues ya alcanzar prácticamente los 200,000 pacientes. En rojo vemos los tratamientos con iones carbono. Aquí vemos que también hay una tendencia a la alza en ese tipo de tratamientos. También aquí pueden ver, estos datos son muy interesantes porque se puede observar, por ejemplo, la estadística. En el caso de los protones, data desde el año 1954 hasta el 2018. Los primeros pacientes pues fueron tratados en instalaciones de investigación. Ya hasta más adelante, con el paso de los años, fue cuando ya se desarrollaron las instalaciones ya clínicas dedicadas al tratamiento de pacientes con protonterapia. Bueno, en el mundo existen 6,408 centros de radioterapia y 184 centros de protonterapia que están en operación, construcción o planeación. Los centros de protones se encuentran en Norteamérica, hay 46. Esto incluye Canadá y Estados Unidos, Europa 49 y Asia 48.
Vemos que en Latinoamérica, México y Latinoamérica, Centroamérica, no hay ningún centro de protones todavía. Este gráfico pues muestra las casas comerciales de protones, de ciclotrones. Vemos que pues Shiba es la que tiene el mayor mercado. Está Varian también, Hitachi, Mevion, Sumitomo, Siemens. Entonces vemos que ya hay 7, cada vez van aumentando más el número de socios comerciales, de casas comerciales interesados en los equipos de protonterapia debido a esta tendencia que hay, ¿no? A la alza. ¿Qué aplicaciones tiene un acelerador de protones? Pues además de la clínica, en donde se debe realizar investigación, protocolos y ensayos clínicos para continuar el estudio de los efectos del tratamiento con protones, pues se puede dedicar a la producción de radioisótopos para radiofarmacia o investigación de PET-SPECT. También se pueden investigar, hacer investigación de radiomarcadores, se puede realizar investigación de física de aceleradores, se puede hacer un desarrollo de instrumentación para mejorar los equipos de diagnóstico y obviamente una instalación con un ciclotrón con aplicación médica pues daría pie a la formación de personal especializado, de médicos, radiooncólogos, médicos en medicina nuclear, físicos médicos, técnicos, físicos, ingenieros, etcétera, ¿no? La radioterapia es toda una modalidad de tratamiento que está en auge en el mundo. Hay mucha información. Es un tratamiento, una modalidad de tratamiento ya bien establecida. Aquí les comparto algunos de los recursos. Hay muchos libros sobre protonterapia, libros recientes. Aquí vemos ediciones 2018, 2019, 20. Están desarrollados ya las guías, vemos aquí que incluso tienen un journal de particle therapy ya específico. Hay muchísimas publicaciones estudiando los efectos de los haces de protones. Hay reuniones internacionales. Aquí vemos una reunión de protonterapia virtual que de hecho inicia el día de mañana. Entonces, es un tema que está en auge, en desarrollo y pues muy interesante. Yo creo que hay un proyecto, ha habido desde hace varios años un proyecto para México que no ha terminado de consolidarse, pero la idea es hacer un centro integral tanto de la parte médica como de esta parte de investigación y desarrollo de tecnología, ¿no? Y de ciencia. Ojalá pueda consolidarse y llegar a nuestro país esta tecnología. Bueno, si hay tiempo, me gustaría cerrar la presentación compartiéndoles un video corto donde vamos a hacer una recapitulación de lo que es la protonterapia. Creo que sí hay tiempo y lo voy a compartir. Sí, adelante. Gracias. Ok, espero que lo puedan escuchar bien todos. Today, there are 3 main types of treatment to fight cancer: surgery, chemotherapy, and radiotherapy. Unlike traditional radiotherapy that uses photons to irradiate and kill tumor cells, proton therapy is an advanced form of treatment using protons. These particles give proton therapy its many advantages. Proton therapy's greatest advantage over conventional radiation therapy is its accuracy and its ability to spare healthy tissues. Conventional X-rays are made of photons that pass through the body and deposit considerable energy before and after the tumor. Protons, however, have a particular physical property called the Bragg peak. They're able to deposit less energy on their way to the tumor and do not affect tissues beyond it. This property allows to confine the radiation dose to the tumor and radically decreases the risk of injury to surrounding healthy tissues.
The proton originates from the ion source, where hydrogen atoms are separated into electrons and protons. The protons are injected into the cyclotron, where they're accelerated. Then, these high-power protons are sent through an energy selection system and a degrader that adjusts their energy. The beam transport system conducts the protons with the right energy and trajectory. Then the proton beam arrives in the treatment room via a gantry. The gantry revolves 360 degrees around the patient so that the beam can be delivered at any angle. A high accuracy of patient positioning is required. IBA's treatment rooms are equipped with the latest patient positioners, alignment, and imaging systems to ensure the reproducibility of patient positioning. Today, proton therapy patients have access to a state-of-the-art delivery mode called pencil beam scanning. The beam is steered across the target volume one layer at a time, pixel by pixel, to precisely match the shape of the tumor. With this active scanning technique, the physicians are able to change the proton dose at any specific location in the target. This allows proton therapy to adapt to very complex shaped or moving tumors, improves the dose conformity, and reduces the integral dose of radiation given to the patient. Proton therapy is changing the way you treat cancer. Ok. Bueno, pues no me queda más que agradecer su atención. Aquí les estoy mostrando una imagen del acelerador lineal que tenemos en el CEAO en Morelia. Como les comentaba, también tenemos un equipo de cobalto 60 que concluye su vida útil este año y será reemplazado por un nuevo acelerador. Agradezco su atención y cualquier pregunta, con gusto la puedo responder. Claro que sí, muchas gracias. Vamos a felicitarle, estuvo demasiado interesante su exposición y pues sí vamos a darle espacio a una ronda de preguntas de los que nos encuentran ahorita visualizando.